planteaba y que he planteado en mis trabajos es necesario separar lo que son los recursos hídricos, es decir, lo que es el agua como elemento natural, de lo que son los servicios de agua potable y saneamiento. Es una idea que teníamos al principio y creo que en cuestión de adaptación también es algo que se debe considerar de manera separada. Entonces, en esta presentación les voy a presentar algunas de los marcos que se manejan a nivel internacional y algunas de las ideas que yo recupero para poder ser aplicadas en futuras investigaciones más específicas sobre algunos de esos aspectos. ¿Por qué la adaptación al cambio climático en los servicios del agua? Primero, las prácticas de gestión de los servicios de agua potable y drenaje no son adecuadas para enfrentar los impactos potenciales del cambio climático, potenciales o reales, como ya se vio cuando presentó María Eugenia en ese momento, sobre el ciclo del agua, que se reflejará, por ejemplo, en la incertidumbre sobre disponibilidad de agua y riesgos de inundación. Entonces ahí son dos aspectos básicos que nos afectan sobre todo en el norte de México: la incertidumbre sobre, ya no sabemos cuánta vamos a tener y para cuánto nos va a durar, ¿sí? Y específicamente para agua potable. Sobre los riesgos también de inundación, son riesgos que nosotros también muy presentes en varias zonas del norte de México específicamente. El cambio climático, sin embargo, no es una variable que llegue a provocar una situación que no se haya ya tenido anteriormente en el caso del servicio de potable y saneamiento. Solamente viene a intensificar otras dificultades que ya se notan en esos servicios. Primero, el norte de México tiene un alto crecimiento de población mayor al promedio nacional y por lo tanto una presión sobre los servicios de agua potable y saneamiento. Hay cambios en la demanda de agua, tanto en los patrones de consumo por el crecimiento de los niveles de ingreso, implican también cambios en los patrones de consumo y sobre todo, básicamente, incremento en el consumo de agua potable y de los servicios de saneamiento también. A mí me daba curiosidad cómo en California, por ejemplo, un indicador del valor de una casa era el número de baños que tenía, ¿sí? Entonces, si uno se da cuenta también que la clase media, la clase alta, las viviendas que construye son con 4, 5, 6, hasta 8 baños en cada vivienda. Condiciones económicas también críticas que ya se tienen en los servicios de agua potable y drenaje y saneamiento, en los que hay problemas para la inversión y para el financiamiento, a pesar de que continuamente se está inyectando dinero. La situación crítica en aspectos operativos, infraestructura obsoleta. En varias ciudades del norte de México se tiene infraestructura construida hace 50 o más años, que solamente se hacen pequeñas reparaciones en las que no se tiene un programa de mantenimiento, de rehabilitación adecuado, y por lo tanto pues ya se tienen esos problemas, y financieros de nuevo. Financieros en este caso se refiere a la situación de que tampoco los organismos operadores, los proveedores de servicios, en la gran mayoría son capaces de recuperar, ya no digamos la inversión, sino los costos de operación y mantenimiento de los servicios de agua potable. Es muy probable que los riesgos derivados del cambio climático afecten negativamente la viabilidad de los servicios de agua potable y drenaje. Pero también en este caso, en la presentación, yo lo que propongo es que también pueden derivar en oportunidades para mejorarlos, es decir, tomando como elemento, creo que en la presentación de hoy, en la primera, hablando de la comunicación del cambio climático. Bueno, si nosotros aceptamos toda esta visión que podemos tener del cambio climático y sus efectos, podemos también pensar en que nos va a dar una oportunidad para mejorar los servicios de agua potable y saneamiento. El ciclo del agua, bueno, solamente quería aquí ilustrarlo, ya ustedes lo conocen tal vez hasta mejor que yo, hay colegas que lo pueden explicar mucho mejor que yo. Es solamente para ver, bueno, lo que se conoce tradicionalmente como el ciclo del agua. Algunos colegas hidrólogos me decían alguna vez, no es solamente un ciclo, hay varios ciclos del agua, pero bueno, no me quiero meter a esos detalles. El asunto es aquí que el ciclo del agua va a ser uno de los principales elementos que van a ser afectados por las cuestiones del cambio climático. ¿Cómo van a afectar a las funciones básicas de los proveedores de servicios de agua potable y drenaje? Bueno, aquí podemos ver algunas de las funciones principales y son establecidas por un experto en cuestiones operativas como Ricardo Sandoval, en donde él menciona algunos aspectos que estoy remarcando ahí, como captar, conducir, regular y distribuir agua potable, captar, conducir, tratar y disponer o reutilizar las aguas residuales, y captar, conducir, regular y disponer de aguas pluviales en sistemas combinados. Entonces, agua potable, necesitamos tener disponibilidad de agua de una calidad que pueda ser utilizada precisamente para agua para
potable, captar, conducir o tratar de disponer o reutilizar las aguas residuales. Bueno, hay que tener también cierta capacidad de infraestructura para hacerlo de manera adecuada, que nos va a afectar también en cuestión de cambio climático, y captar, conducir, regular y disponer de aguas fluviales. Bueno, ante fenómenos hidrometeorológicos extremos vamos a tener también ahí una mayor presión para hacerlo de manera adecuada. Todas las demás, aparte de esas funciones, pues un proveedor de servicios tiene que realizar todas las demás funciones, lo que nos habla también de la complejidad de estos sistemas. Normalmente cuando uno abre la llave, pues se imagina que es solamente un tubo que trae agua y se acabó. No se imagina todos los aspectos que deben cuidarse. Este es un estudio que se hizo en 2009 para tratar de identificar los impactos económicos que tiene el acceso a agua potable y drenaje, y me interesó presentarles este gráfico porque aquí se nota claramente que hay un crecimiento en la disponibilidad hasta 2010 en el acceso a agua potable a nivel internacional, y que sin embargo, según estos autores y el estudio que hicieron, a partir de ya, es decir, de 2012, 2015, esos niveles de acceso van a seguir una dinámica de decrecimiento. Es decir, ahora ya no va a ser como en los años anteriores en los que se les daba una mayor inversión, etcétera, a los servicios de potabilizamiento. Ahora va a haber un problema para poder tener ese acceso por varios factores: el crecimiento de la población, una situación macroeconómica inestable, etcétera, pero y el cambio climático obviamente va a ser uno de los factores también, porque va a intensificar la necesidad de inversión. ¿Cómo está la situación en México? Bueno, esta es la cobertura de agua potable en México, y una de las cosas que les quería aquí resaltar es normalmente se asume que el norte de México pues tiene mayor infraestructura, mayor inversión, etcétera, lo cual se nota en que se tenga una cobertura mayor o igual al 95% en gran parte del territorio del norte, y sin embargo ustedes pueden ver que estados como Baja California Sur y Nuevo León, que es también importante porque mencionaba María Eugenia hace un rato de la aportación al PIB, etcétera, el nivel de ingreso, y sin embargo no son de los estados que tengan los niveles de cobertura que tienen los demás estados del norte de México tan altos. Es decir, también hay problemas de acceso. Este es en el caso de alcantarillado, drenaje, en donde también vemos que el acceso es mayor, aunque es menos homogéneo en el territorio del norte que en el acceso a agua potable. Es decir, todavía se siguen teniendo problemas en la cobertura de esos dos servicios básicos. Obviamente, si ustedes ven hacia el sur, pues la situación está peor. Entonces, si lo estamos viendo en esta región, que es la que se supone que digamos estamos viendo de manera optimista, pues en el sur la situación va a ser todavía más grave. La evolución de la cobertura de agua potable respecto de las metas del milenio, ustedes en la parte de arriba del gráfico pueden ver las metas del milenio, lo que se proponía y hasta lo que se ha llegado, y pueden ver también que la tendencia desafortunadamente parece que sigue lo que marcaba el estudio de Bowden, del 2009, en donde el ritmo de crecimiento de esa cobertura va a ir poco a poco decreciendo. Entonces se presenta un reto importante. Pasa más o menos lo mismo en la cobertura de drenaje, con porcentajes mucho mayores, en donde vemos que todavía a nivel nacional, pues solamente la cobertura es en promedio del 80 al 81% aproximadamente, el 19% todavía de la población carece de servicios de drenaje. ¿Cuál es la situación en el norte de México? Bueno, este es un estudio que hicimos en 2009, con datos de 2008, para 34 ciudades del norte de México, de 6 estados, y en donde nosotros encontramos que la cobertura de agua potable, aunque ustedes pueden ver, estos en el de aquí es un porcentaje, pues más del 60% tiene, más del 60% de los 34 tiene 100% de cobertura, pero sin embargo hay todavía un porcentaje, en números reales, a menos 4, 5, si no mal recuerdo, ciudades que todavía tienen una cobertura de 80% en agua potable. En drenaje, esas mismas 34 ciudades muestran una situación todavía un poco peor, en donde nosotros podemos ver en el que de día son frecuencia. En este caso son 6 ciudades las que todavía tienen menos del 60% de cobertura en drenaje, en el norte. Este es un indicador que resume mucho y que es además muy común que se cite para evaluar la eficiencia
de los proveedores de servicios de agua potable y saneamiento, que es la eficiencia física, que básicamente lo que quiere decir es cuánto de lo que se inyecta al sistema se factura y el porcentaje restante pues se pierde en las redes. Entonces, si ustedes pueden ver los datos, según los datos de Conagua, este es un investigador de INTA, José Yamanaka, que en este año presentó algunos datos sobre el comparativo que hace entre lo que estima Conagua como eficiencia física para organismos. Estos dos líneas representan simplemente el tamaño del organismo operador, el número de usuarios que tiene, entre si son 20.000 o más o menos de 20.000, y estos son lo que estima Yamanaka como eficiencia. En cualquiera de los dos casos, y en el caso de los datos de Conagua es peor, anda alrededor del 51-50%, y con los datos de Yamanaka llega al 68%. Eso quiere decir que por lo menos poco más del 30%, y eso es real en organismos operadores que incluso se catalogan como eficientes, que el 38% más o menos de lo que es el agua que se inyecta al sistema de distribución se pierde en el sistema. El criterio, el parámetro internacional es alrededor del 25%, algunos hablan hasta del 15% máximo, pero lo que se acepta normalmente para países en desarrollo es 25%, entonces todavía estamos por arriba de ese nivel aceptable. Este es simplemente el dato más reciente de 2012, donde ustedes también ven que la eficiencia física, estos son proveedores seleccionados, son los que estuvieron dispuestos simplemente a dar la información para Conagua, y andan alrededor de ese 77% los mejores, ¿no? Como en el caso de Tijuana. ¿Cuáles son las explicaciones para la baja capacidad o ineficiencia que se presenta en los organismos operadores? Pues son varias. La primera es, bueno, fallas de los administradores. La segunda podría ser falta de inversión, que María Eugenia ya nos explicaba un poco. Inversión ha habido, dinero se ha inyectado, el problema es cómo se ha hecho esa inversión. Fallas en la adopción de tecnología, bueno, sí, en algunos o la mayoría de proveedores de servicios no tienen tecnología actualizada, no se ha hecho mantenimiento adecuado, no se ha hecho rehabilitación, pero sobre todo debilidades institucionales. ¿Cómo se puede pensar en mejorar esas debilidades institucionales? Bueno, lo primero que salta siempre a la vista es quién tiene autoridad y responsabilidad para qué. Cuando uno entra a hacer investigación en el sector, parece que nadie sabe de quién es la responsabilidad de varias cosas, ¿no? El monitoreo, por ejemplo, la calidad del agua, la conservación de las fuentes, son dos de los aspectos que serían más relevantes y que sin embargo no se consideran normalmente o no son claros sobre quién tiene la responsabilidad para poderlos hacer. ¿Quién tiene la responsabilidad para la planeación de la adaptación al cambio climático en materia de agua? Pues también no sé si, a lo mejor Gabriela, que ha estado más tiempo en esto, sabe quién tiene esa responsabilidad. Para mí, al menos en los trabajos que he hecho, no son claros, ¿no? ¿Quién opera y mantiene la infraestructura hídrica? Pues ahí también hay una confusión y siempre hay problemas entre Conagua, entre los gobiernos municipales, estatales, etc. Y se pueden cubrir necesidades proyectadas, pues cada vez es más difícil saberlo, ¿no? Se saben las necesidades de agua potable y saneamiento en los próximos 20 años. Si uno le hace esa pregunta a los organismos operadores, incluso los más eficientes, es probable que todavía no tengan una respuesta, porque en la mayoría de ellos no hay una planeación a largo plazo. Cuando uno tiene suerte, tiene una planeación a 5 años, ¿sí? Pero normalmente no hay esa planeación. ¿Cuáles son los potenciales efectos del cambio climático? Ya se mencionaron, flujos de agua impredecibles, porque crea incertidumbre. Las predicciones de largo plazo no son confiables. Ahora las predicciones de corto plazo son lo que se podría utilizar 30, 60, 90 días para saber la disponibilidad de agua. Hay patrones de precipitación alterados, y la lluvia recarga de acuíferos, por lo tanto tampoco se va a tener seguridad sobre cuál va a ser su nivel. Los periodos de sequía continuos que se dan en el norte de México, las inundaciones, ese es otro fenómeno extremo que se presenta, y hay otros aspectos que afectan menos, al menos en el noreste, que es la parte que más hemos estudiado, pero que en algunas otras partes se presentan como el incremento del nivel del mar, que incrementa el riesgo de intrusiones salinas en ríos y aguas subterráneas, ¿no? Y lo que puede afectar la calidad de agua y su potencial uso como fuente para usos urbano, agrícola, doméstico, industrial. Va a haber cambios también, o se presentan o se pueden presentar cambios en la calidad del agua disponible y cambios en patrones de uso del agua. Estos cambios en patrones de uso van desde cosas tan simples como, bueno, si aumenta la temperatura, pues seguramente también va a aumentar el uso
o el consumo del agua de consumo doméstico. Incertidumbre y vulnerabilidad, bueno, ¿cómo se definen? Hay un trabajo de Hashimoto en el 82, que es bastante citado, en donde se habla de esta diferencia entre lo que deberían tener como elementos de vulnerabilidad los organismos operadores que podríamos incluir para tratar de evaluarlos, y que en los objetivos de adaptación desde una perspectiva sistémica, y normalmente los servicios de agua potable se entienden como un sistema o como varios sistemas, es reducir vulnerabilidad, mejorar confiabilidad y robustez e incrementar capacidad de resiliencia. En un estudio de la MINENCO, del Banco Interamericano de Desarrollo, clasificaba los servicios de agua según su nivel de riesgo. Ustedes ven, si tomamos dos variables muy simples, la capacidad, que puede ser clasificada simplemente en alta y baja, y el nivel de riesgo, que depende de dónde está ubicado cada proveedor de servicios, del lugar, del centro urbano en el que se establezca, en condiciones geográficas, etcétera. Si combinamos esos dos, pues tenemos una clasificación muy simple, en donde tenemos pues organismos operadores que van a estar con alto riesgo, pero alta capacidad, y que pueden incorporar cambio climático en la planeación para la adaptación. Entonces, en México, pues estos serían los menos. A lo mejor hay muchos que están en situación de alto riesgo, pero tienen una baja capacidad, que son los clientes. Estos proveedores requerirían financiamiento de largo plazo y apoyo técnico. ¿Qué implica esto en términos de política pública? Pues que seguramente vamos a tener, ante esta cuestión de cambio climático y los riesgos derivados, pues que va a necesitarse todavía mayor inversión, ¿sí? Lo cual, ante la situación institucional, pues no nos asegura tampoco que vaya a responder de manera efectiva a los retos del cambio climático. La sequía en el norte de México, ya no voy a extender, es simplemente un monitor de sequía que registra una clasificación de la intensidad de la sequía, y como ustedes pueden ver, en el norte de México pues, tenemos el problema de una sequía moderada, pero continua, y en algunos casos que es considerada como severa. Y tendríamos que ubicar a cada organismo operador para saber cuál es el nivel de riesgo que tendría. La problemática en la cuenca del río Bravo, como lo presentaba el ingeniero Oscar Rodríguez hace unas semanas en una maestría en la que estamos participando, pues hay una muy baja disponibilidad per cápita. En el noreste es de 1.107 metros cúbicos por habitante por año, que ya mencionaba María Eugenia, que pues es una situación ya grave. Hay sequías recurrentes, hay una baja disponibilidad natural del agua con respecto a la concentración poblacional, y también escasas medidas para conservar bosque, suelo y agua para ecosistemas. Bien, estos son solamente dos ejemplos de los efectos de cambio climático en agua potable. Ya lo mencionaba María Eugenia. El huracán Alex en 2010 trae como consecuencia afectaciones a la infraestructura, que es de agua potable y saneamiento, y como consecuencia pues varias